Ok, entonces comenzamos con el curso propedéutico de química orgánica. Nuestra primera clase van a ser realmente dos, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poco de qué es un hidrocarburo. Los hidrocarburos son principalmente compuestos orgánicos que contienen en su estructura únicamente carbono e hidrógeno. En este sentido, pues lo que nosotros estamos buscando es identificar, ¿sí? Compuestos, digamos, que únicamente van a tener carbono e hidrógeno. La química orgánica, hacia grandes rasgos, es la parte de la química que estudia los compuestos formados por carbono en su estructura principal. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, un hidrocarburo, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, el carbono pues siempre es tetravalente, es decir, posee cuatro enlaces. ¿Sí? Si no, pues existe lo que es el carbono, digamos, coordinado, ¿sí? Altamente coordinado, le dicen algunos, pero no es motivo de este curso. Entonces, en este curso, pues únicamente vamos a pensar o vamos a estudiar al carbono que posee cuatro enlaces. ¿Sí? El enlace pues puede ser doble, triple o simple. ¿Sí? Y aquí pues no importa mucho. Entonces, primero pues existe lo que llamamos fórmulas empíricas, ¿sí? Esto pues en la historia de la química viene bien dado desde los gases ideales. Digamos, Henry pues lograba sacar fórmulas empíricas, ¿sí? Ya desde 1800 algo. Y en este caso pues es una relación que nosotros conseguimos experimental, ¿sí? De cuántos, la relación de carbonos e hidrógenos que hay en una molécula. Entonces, por ejemplo, tenemos esta molécula que es C3H7, que indica que por cada 3 átomos de carbono poseo 7 hidrógenos. Aparte tengo la fórmula molecular, que es una relación, ¿sí? Ya puntual y ya totalmente aceptada de cuántos carbonos e hidrógenos hay dentro de una molécula. Por ejemplo, tenemos la fórmula C6H14, que si ustedes ven, yo la puedo dividir dentro de 2, ¿sí? Y me quedaría C3H7, que es la fórmula empírica. Entonces aquí yo tengo más información. En la fórmula C3H7, digamos que sería solo la relación de carbono e hidrógeno, yo tendría solo una idea de cuántos carbonos e hidrógenos, pues no sé si lo tengo que multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, ¿sí? No lo sé. En cambio acá yo ya sé que su fórmula o el número exacto de carbonos que posee esa molécula es 6 versus 14. Y ahí nos indica la cantidad exacta de carbonos que hay por hidrógeno. De ahí tenemos la fórmula estructural, ¿sí? Una fórmula que nos indica exactamente la posición espacial de cada carbono. Y si ustedes ven, pues hay algunas fórmulas que ustedes pueden encontrar en los libros. En el Classroom voy a tratar de colocarles algunos libros en español para que puedan ir estudiando. También recuérdense que tienen a los otros profesores que son estudiantes, por si tuvieran alguna duda, yo les voy a dejar una hoja de trabajo que deben ir entregando poco a poco. Sí, entonces vamos a entrarle a un curso súper intensivo en los meses de julio y agosto, porque la Olimpiada es en septiembre. Sí, pero no se preocupen, los vamos a dejar duchos en lo más importante. Y entonces acá tenemos una analogía que puede servir. Digamos, ustedes tienen este cuadro, ¿sí? La idea es que la fórmula estructural pues nos dice exactamente cómo es. La fórmula empírica solo les puede decir, bueno, es un hidrocarburo, no es un hidrocarburo, ¿sí? Esto es un cuadro, así de sencillo. Y pues la fórmula molecular pues solo les da un boceto, ¿verdad? Solo les dice, bueno, de repente tiene tantos ciclos,
tiene tantos dobles enlaces, ¿sí? Etcétera. Y entonces, ¿cómo es que nosotros las escribimos? Pues si ustedes ven, puede ser una fórmula continua o puede ser una fórmula, pues también, pues ramificada. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tenemos ramificada y tenemos una fórmula continua. Sí, eso es bastante interesante porque eso nos da lugar a isómeros. Aquí pues podemos entender un poco la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, supón que tienes 3 cadenas de 4 carbonos, ¿cuáles serán iguales? Pues si ustedes ven, esta de acá y esta de acá son iguales. Parecieran diferentes, pero son iguales porque son cadenas continuas de 5 carbonos. Aquí dice 4, pero realmente son 5, ¿no? Mientras que esta sí tiene una ramificación. Si lo ven, ¿hay alguna diferencia? Pues aquí entre estas dos no, pero entre estas dos con esta sí, aquí la conectividad es distinta. Si ven, esta es continua, carbono, 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 mientras que esta es continua acá, pero se ramifica, ¿sí? Entonces esta sería una cadena ramificada y esta sería una cadena lineal. Y bueno, dentro de las fórmulas pues tenemos algunas que son estructural desarrollada. Por ejemplo, esta está desarrollado todos sus enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. ¿Sí? Entonces las pueden encontrar en los textos. Esto es para empezar a leer, ¿sí? Los libros de química orgánica. Y tenemos una fórmula estructural semidesarrollada, ¿sí? Si ustedes ven aquí, yo solo desarrollo los enlaces carbono-carbono. Si lo ven, esta es una cadena ramificada que sería el isopentano y esta sería una cadena no ramificada. Después, pues tengo algunas cosas aquí. Por ejemplo, tengo una fórmula condensada. Si ustedes ven aquí, ya no desarrollé unas cuantas, sí, igual son fórmulas condensadas. Sí, vean, entonces aquí pues hay más libertad. Si ustedes ven, es equivalente condensarla así, digamos, una cadena continua de 3 y 2 ramificaciones de estos grupos CH3 y tendríamos pues esta condensada, ¿verdad? Un carbono que está unido a 4 grupos CH3. Después pues tenemos las fórmulas de esqueleto que son las que más ustedes van a observar tanto en los exámenes de la Olimpiada como en los ejercicios que tengamos aquí como en los exámenes que de repente podemos hacer en este curso propedéutico. ¿Sí? Ya para escoger pues un equipo, ¿sí? Que represente a Guatemala. Y bueno, ¿cómo sé yo cuántos hidrógenos hay? ¿Sí? Yo tengo acá algunos segmentos lineales. Por ejemplo, si ustedes ven solo esto, pues no les dice mayor cosa, ¿sí? Digamos, o les dice que sobre este carbono pues hay un puntito, ¿verdad? Pero ese puntito, si ustedes recuerdan, el carbono es tetravalente. Eso significa que tiene un enlace carbono-carbono. ¿Y cuántos les hace falta? Bueno, les hace falta 3 enlaces, ¿no? 4 menos 1, uno que ya tiene acá, le faltan 3. Entonces ahí decimos que aquí realmente hay un CH3, ¿sí? Porque los otros enlaces que hacen falta van a hidrógeno. Veamos aquí. Este posee un enlace sencillo acá, un enlace sencillo, digamos, y un enlace doble. Entonces aquí ya tendría yo un carbono que tiene 3 enlaces, ¿sí? Uno sencillo, otro sencillo y uno doble, ¿sí? O uno doble y un sencillo. 2 más 1 son 3. Faltaría un enlace para completar los 4 que yo necesito. ¿Sí? Estos enlaces, pues podría venir acá como un hidrógeno. Igual acá, este es un grupo CH, entonces, aquí hay un grupo CH. Aquí hay un grupo CH2 porque posee 2 enlaces carbono-carbono y entonces estos dos pues serían a hidrógeno. Y acá, si ustedes ven, es el mismo que este. Y bueno, acá tenemos un ejemplo bonito. Si ustedes ven, este pues sería la fórmula desarrollada, ¿sí? Donde se desarrolló pues todos, con excepción de acá, vean, solo un grupo CH3, pero es prácticamente una desarrollada. Mientras que aquí es una de líneas, si lo ven, es más fácil hacerla de líneas
que la desarrollada. Por eso es que pues los químicos orgánicos, ¿sí? Y los profes de química orgánica pues se han ideado esta forma que es más sencilla, ¿sí? Para yo poder tener mejor idea de la molécula, vean. Tendría solo el ácido linoleico, por ejemplo. Sí, vean, solo tengo que colocar a los heteroátomos. Esto ya no es un hidrocarburo, ¿sí? Como aquí dice, pues si no son hidrocarburos, ¿qué onda? Sí, este ya no es un hidrocarburo. ¿Por qué? Porque ya no posee solo hidrógeno y carbono, posee oxígeno. Y esto es, como vamos a ver después, es un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, en resumen, pues aquí tengo fórmulas condensadas y fórmulas lineales, ¿sí? Entonces, hasta aquí el primer video y les estaré subiendo algunos otros, ¿sí? Para su estudio, ¿sí? Entonces, muchas gracias y nos seguimos platicando.